¿Alguna vez has imaginado qué sucedería si Dios decidiera reiniciar toda la humanidad? Si, en un solo momento, todos sus planes, sueños y logros pudieran simplemente desaparecer. ¿Qué harías si supieras que una gran destrucción está a punto de suceder, pero nadie a tu alrededor cree en tu advertencia? Esta no es solo una historia que conoces, sino un relato profundo que pocos realmente han comprendido. Hoy vamos a sumergirnos en la impresionante historia de Noé, un hombre que enfrentó al mundo entero solo, desafiando todas las probabilidades y salvando no solo a su familia, sino el futuro de la humanidad. ¿Quién era realmente Noé? ¿Cómo logró un solo hombre mantener su fe cuando todo el mundo a su alrededor lo ridiculizaba? ¿Qué lo llevó a construir un arca gigantesca en tierra seca cuando todos lo consideraban loco? Y lo más importante, ¿qué lecciones de esta historia antigua pueden transformar completamente tu vida hoy? Prepárate para un viaje revelador que va más allá de lo que has escuchado en cualquier sermón. Cada detalle de esta narrativa tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre la fe, la obediencia y el propósito. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, te pido un favor. Si este video toca tu corazón, si conecta con tu alma, haz clic en el botón de suscripción y deja tu like. Cada suscripción es una semilla plantada para difundir la palabra de Dios y tocar vidas a través de estas historias de fe. ¿Estás listo para descubrir secretos que han permanecido ocultos y por milenios? En los días de Noé, una doble maldición pesaba sobre la tierra. El pecado de Adán y el asesinato de Caín habían dejado marcas profundas en la humanidad. La naturaleza aún conservaba parte de su belleza original, pero detrás del paisaje deslumbrante había un mundo en decadencia. Las colinas estaban cubiertas por densos bosques, y la tierra se extendía como un jardín vivo, lleno de vida y color. Los frutos de la tierra eran abundantes y variados. Los árboles eran gigantescos, más grandes y hermosos que cualquier árbol que exista hoy. Madera dura como piedra, casi tan duradera, oro, plata y piedras preciosas existían en abundancia. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Pocas generaciones habían pasado desde Adán, y la vida de los hombres aún se medía en siglos. Si ese pueblo hubiera dedicado su larga vida al servicio de Dios, habrían hecho de su nombre una alabanza en la tierra. Pero no fue eso lo que sucedió. Había muchos gigantes en aquella época, hombres de gran estatura, fuerza impresionante y sabiduría admirable, capaces de realizar obras increíbles, pero igualmente capaces de grandes maldades. La maldad estaba en todos los rincones. El orgullo y la arrogancia dominaban las relaciones humanas, y la corrupción moral se esparcía como una enfermedad invisible. El corazón de los hombres estaba lleno de orgullo. Buscaban solo satisfacer sus propios deseos, viviendo en fiestas e impiedad. Construían altares para ídolos falsos y rápidamente comenzaron a negar la existencia de Dios. En lugar de adorar y glorificar al Creador, comenzaron a adorar la naturaleza. Había violencia por todas partes. Los mandamientos de Dios eran pisoteados, y todos los tipos de pecado que puedas imaginar se convirtieron en algo común. Los derechos individuales no se respetaban. Cualquier persona que codiciaba a las mujeres o poses ajenas las tomaba por la fuerza. La violencia era celebrada. Los hombres se volvieron crueles y sanguinarios, hasta que la vida humana ya no tenía valor. Como resultado de alejarse de Dios, los hombres se volvieron cada vez más despreciables. La corrupción se extendió rápidamente, como está registrado en Génesis 6:5.
Y vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, y que todo el designio de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Dios miró ese mundo y dijo: «Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado». La sentencia estaba dada. Pero en medio de esa tierra depravada, Dios estaba preparando a Noé para algo grandioso, algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En medio de toda esa oscuridad, algunos hombres seguían siendo fieles. Matusalén, Noé y otros trabajaban incansablemente para mantener vivo el conocimiento del verdadero Dios y contener la ola de maldad. Una mañana, mientras estaba en casa meditando sobre las cuestiones que lo atormentaban, Dios envió un ángel para hablar con Noé. Dios dijo: «La maldad de los hombres se ha extendido sobre la tierra, sus corazones están corrompidos y su violencia no tiene límites. Voy a destruir el mundo que he creado, pero tú, Noé, has hallado gracia ante mis ojos. Te daré una misión que salvará la vida en la tierra. Construye un arca, porque traeré un diluvio sobre la tierra». Noé se quedó parado sin saber cómo reaccionar. ¿Un arca? ¿Un diluvio? Se preguntó a sí mismo. ¿Cómo yo, un hombre simple, podría ser parte de algo tan grande? Sin embargo, la voz de Dios era inconfundible. Él debía construir una embarcación colosal que albergaría a todos aquellos que se arrepintieran y cambiaran de vida. Te daré las dimensiones exactas del arca. Será resistente, segura y la salvación para aquellos que me escuchen, agregó Dios. Ninguna sabiduría humana podría haber concebido una estructura tan resistente y duradera. Era el propio Dios quien la estaba diseñando, y Noé sería el constructor principal. Enoc ya había contado a sus hijos sobre el diluvio que se avecinaba. Matusalén y sus descendientes, que vivieron hasta la época de Noé, ayudaron en la construcción del arca. El trabajo que Dios le pidió a Noé no sería fácil. La construcción del arca era un proyecto monumental. Sabía que esta misión demandaría mucho más que solo habilidades prácticas. Tendría que lidiar con la burla, la duda y la resistencia de todos a su alrededor. A pesar de eso, movido por la fe, comenzó. El material elegido para la embarcación era el ciprés, una madera resistente que podría durar cientos de años, sin pudrirse. La construcción sería lenta y laboriosa. Los árboles eran gigantescos y preparar la madera requeriría mucho más esfuerzo que en los días actuales, incluso con la superior fuerza de los hombres de esa época. El arca debía tener 3 pisos, una sola puerta y una ventana en la parte superior para dejar entrar la luz. Noé haría todo lo posible por hacer el trabajo perfecto, pero sabía que por sí sola el arca no resistiría la tormenta que se aproximaba. Solo Dios podría preservar a sus siervos de las aguas tempestuosas. La construcción del arca era un testimonio vivo de la fe de Noé. Cada golpe de martillo, cada tabla cortada, cada clavo colocado, era una declaración silenciosa de su confianza en Dios. Las personas a su alrededor se burlaban. Mientras Noé construía esa inmensa embarcación en tierra seca, multitudes venían a ver la escena insólita. Algunos reían, otros miraban con curiosidad, pero pocos tomaban en serio sus palabras. «¿Qué tipo de locura es esta?», decían. «Nunca hemos visto ni una lluvia. ¿Cómo el mundo podría ser destruido por ella?». Pero Noé no dejaba que las palabras de ellos lo afectaran. Durante 120 años, predicó incansablemente. Su mensaje era simple: arrepiéntanse, cambien de vida, busquen a Dios. Al principio, algunas personas parecían interesadas, pero la incredulidad prevalecía. El mundo estaba tan corrompido que la idea de un juicio divino parecía absurda. Cada día, el arca crecía. Noé trabajaba sin descanso, ayudado por su familia, su esposa y sus hijos.
Sem, Cam y Jafet compartían su visión y su fe. Mientras el mundo a su alrededor continuaba en su fiesta de pecados, ellos se preparaban. Con cada martillazo, Noé recordaba las instrucciones de Dios. Con cada pieza de madera colocada, sabía que estaba más cerca de cumplir su misión. Pero mientras trabajaba, una preocupación creciente lo invadía. Y si nadie más creía, sentía una soledad amarga, una desconexión con el mundo a su alrededor, pero su convicción era firme. Sabía que Dios estaba con él. Y entonces, cuando el arca estaba casi lista, Noé sintió que Dios le estaba dando una última oportunidad para salvar a aquellos que aún no se habían arrepentido. Dios le dijo: «Habla nuevamente, Noé. Predica mi mensaje una última vez. Avísales a todos que el tiempo de gracia se está agotando. Diles que aún hay tiempo para arrepentirse, pero que pronto la puerta del arca se cerrará y nadie más podrá entrar». Noé, con el corazón pesado y el alma angustiada, subió a un punto alto y, con voz firme, proclamó: «El juicio de Dios se acerca, el diluvio vendrá, y quien no entre en el arca perderá la vida. Arrepiéntanse y vuelvan al Señor mientras haya tiempo». Las palabras de Noé fueron fuertes, pero la gente siguió burlándose de él, riéndose de su osadía. Hasta que un día, algo extraño y asombroso comenzó a suceder. Los animales comenzaron a aparecer. Primero algunos, luego en mayor cantidad. Criaturas de todas las especies, fieras y mansas, empezaban a acercarse al arca. Era un fenómeno que nadie podía explicar. Los pájaros llenaban el cielo. Los animales venían de las montañas y bosques. Un viento impetuoso parecía guiarlos. Santos ángeles conducían a esas criaturas, 2 a 2, hacia el arca. ¿Puedes imaginar esa escena? El mundo observaba, con una mezcla de admiración y asombro. Los filósofos trataban de explicar lo inexplicable, pero en vano. Era un misterio más allá de la comprensión humana. Noé sabía que ese momento era más que un simple agrupamiento de animales. Era una señal divina, un último llamado para que la humanidad se arrepintiera. Pero el mundo seguía indiferente. Las fiestas continuaban, los placeres seguían, el rechazo era total. Finalmente, el arca estuvo lista. El momento de la decisión había llegado. La última oportunidad de salvación estaba allí, justo frente a los ojos de todos. El arca, imponente y majestuosa, era el último símbolo de esperanza para esa generación. Dios dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo ante mí, en esta generación». Eran palabras de gracia en medio del juicio inminente. Después de que Noé y su familia entraron en el arca, Dios envió un ángel para sellar la gran puerta que ningún hombre podría abrir. Durante años, Noé había predicado. Su voz era como un clamor en el desierto de incredulidad. Cada golpe en la madera, cada predicación, cada detalle en la construcción del arca era un testimonio de su fe inquebrantable. Los días siguientes fueron una prueba de fe para Noé y su familia. Durante 7 días después de entrar en el arca, no sucedió nada. No había señales de tormenta. El cielo permanecía despejado y sin nubes. Para los burladores, eso era prueba de que todo no era más que una gran locura. La gente seguía con sus fiestas, banquetes y vidas normales. Se reunían en multitudes alrededor del arca, burlándose, riendo y provocando a los que estaban dentro. «¿Dónde está el diluvio?» «Noé», gritaban. Pero el 8º día todo cambió. Nubes negras empezaron a cubrir el cielo. Los truenos retumbaban, relámpagos cortaban el horizonte. Y luego, sin previo aviso, comenzó a llover. Las primeras gotas fueron lentas, pero pronto se transformaron en una tormenta torrencial, algo nunca antes visto en el mundo. El terror comenzó a extenderse. Las personas que antes se burlaban ahora preguntaban desesperadamente:
¿Será que Noé tenía razón? La lluvia no cesaba. Con el paso de las horas, los ríos desbordaron y la tierra comenzó a temblar. Chorros de agua brotaban del suelo con una fuerza indescriptible. Las piedras eran lanzadas al cielo, cayendo y enterrándose profundamente en la tierra. Las aguas comenzaron a subir rápidamente y la tierra fue cubierta, hinchándose y convirtiéndose en un inmenso mar. El mundo que esa generación conocía estaba a punto de desaparecer para siempre. Los primeros momentos fueron de destrucción total. Relámpagos iluminaban el cielo, iluminando un paisaje que rápidamente se transformaba en un océano furioso. Los espléndidos edificios que los hombres tanto se enorgullecían de haber construido se derrumbaban como castillos de arena. Las aguas subieron, cubriendo montañas y valles, arrastrando todo a su paso. El arca, construida sobre tierra seca, ahora flotaba majestuosa y firme, siendo empujada por las violentas olas. El sonido de la tormenta era ensordecedor. Relámpagos iluminaban el cielo, seguidos de truenos que hacían temblar la tierra. Pero dentro del arca había una quietud tensa, una calma que contrastaba con el furor de la destrucción afuera. La gente corría desesperada. Algunos trataban de aferrarse a animales poderosos, otros a árboles en las cumbres de las montañas. Pero no había escape. Las aguas subían sin misericordia, arrancando árboles y arrastrando todo a su paso. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban los gritos de desesperación. Los animales temblaban de miedo. La embarcación se estremecía con cada ola, pero permanecía firme. Los ángeles santos enviados por Dios los protegían. ¿Puedes imaginar lo terrible y aterrador que fue el diluvio? Incluso Satanás, el enemigo de Dios, que antes se regocijaba guiando a esa poderosa raza, ahora temía por su propia existencia. Blasfemaba contra Dios, acusándolo de injusticia y crueldad. Muchos, en el auge de la desesperación, imploraban entrar al arca. Algunos se aferraban a la estructura, pero en vano. La puerta estaba cerrada. El sello del cielo estaba en esa entrada y solo Dios podría abrirla. Noé sintió una profunda tristeza, pero también comprendió que el tiempo de gracia se había agotado. Durante 120 años, como Dios le ordenó, predicó al mundo sobre el diluvio que vendría y llamó al pueblo al arrepentimiento, invitando a todos a entrar en el arca. Pero la humanidad había rechazado la misericordia de Dios y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Desde los puntos más altos de las montañas, los pocos sobrevivientes iniciales veían un océano sin playas. Donde antes había tierra firme, ahora solo existía agua. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, ahora la destrucción era total. Pero en medio de esa destrucción, el arca de Noé flotaba, protegida, llevando en su interior la semilla de una nueva humanidad. Los días se transformaron en semanas. El agua cubría por completo la tierra, borrando los vestigios de toda una civilización corrompida. Dentro del arca, Noé y su familia eran los únicos seres humanos vivos. Los animales permanecían en silencio, como si comprendieran la gravedad del momento. El arca se movía con las olas, protegida por manos invisibles, guiada por una providencia mayor que cualquier tormenta. Noé miraba a través de las estrechas ventanas hacia el horizonte. Donde antes había montañas, colinas, ciudades y bosques, ahora solo existía un vasto mar. El mundo que conocía había sido completamente borrado. Pensaba en los años de predicación, en las décadas construyendo el arca, en las risas y burlas que sufrió. Ahora todo tenía sentido. Pasadas algunas semanas, las aguas comenzaron a bajar lentamente. Noé, entonces, decidió soltar una paloma. Tal vez la paloma pueda encontrar un lugar seco, algún indicio de que la tierra está empezando a aparecer.
con la esperanza renovada, abrió la ventana del arca y soltó el ave. La paloma voló un tiempo, pero pronto regresó, cansada y sin un lugar donde posarse. Noé esperó otros 7 días y luego soltó nuevamente la paloma. Esta vez regresó con una rama de olivo en su pico, una señal clara de que las aguas estaban bajando y la tierra comenzaba a aparecer de nuevo. Cuando Noé y su familia salieron del arca, el aire era fresco y limpio, y la tierra estaba renovada. Una nueva historia estaba a punto de comenzar. Construyeron un altar para Dios, ofreciendo sacrificios de gratitud por la salvación, y Dios, en respuesta, hizo una promesa. Les dijo a Noé: «Nunca más destruiré la tierra con agua. Como señal de mi alianza contigo, pongo el arco iris en las nubes. Siempre que aparezca, será un recordatorio de que mi pacto permanece». Era la primera vez que algo así era visto. «Este pacto será eterno, y todos los que obedezcan mi voz estarán a salvo», declaró Dios, con una promesa que resonaría por generaciones. El diluvio había pasado y el mundo había sido restaurado. Ahora tenían la tarea de empezar de nuevo, pero con una responsabilidad mayor que jamás imaginaron. A partir de ese momento, Noé y su descendencia serían los portadores de la promesa de Dios para la humanidad. Tendrían la tarea de vivir conforme a sus enseñanzas, esparciendo su palabra y manteniendo la fe, tal como Noé lo había hecho, incluso cuando el mundo a su alrededor estaba inmerso en el pecado. La Biblia compara los días de Noé con los tiempos que vendrían, momentos de incredulidad, alejamiento de Dios, crueldad y falta de amor, donde el mal parecía prevalecer. Mira a tu alrededor. ¿No es este el tiempo que vivimos hoy? Pero la Biblia también muestra que siempre habrá personas dispuestas a mantenerse fieles, tal como Noé lo hizo. La historia de Noé no es solo sobre un diluvio o un arca. Es un testimonio eterno de fe, obediencia y esperanza. En los años que siguieron, Noé se convirtió en algo más que un sobreviviente. Se transformó en un símbolo de resistencia espiritual. Enfrentó el escarnio, la soledad y el miedo, pero su vida demostraba que era posible mantenerse fiel, incluso cuando todo el mundo caminaba en dirección contraria. El arco iris en el cielo sería para siempre un recordatorio. Por más oscura que parezca la tormenta, siempre hay esperanza. La historia de Noé sigue siendo contada a través de generaciones, inspirando a millones a mantener su fe, incluso cuando todo parezca perdido. Para algunos, esta historia es un relato de un juicio divino. Para otros, un testimonio de fidelidad inquebrantable. Pero para todos, representa una verdad fundamental. La esperanza siempre existe, incluso en los momentos más oscuros. Incluso en tiempos de gran crisis, Dios está siempre con aquellos que confían en Él. Como Noé, podemos enfrentar nuestros propios diluvios, nuestras dificultades, nuestras luchas y esos momentos en que el mundo parece estar en nuestra contra. Y si permanecemos firmes en la fe, veremos las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Si crees en esto, demuestra públicamente tu fe escribiendo «Yo creo» en los comentarios. Amigo, no fue por casualidad que llegaste hasta aquí. Así como Noé fue elegido en medio de una generación corrompida, tú también tienes un propósito único que trasciende las circunstancias a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has sentido solo en tus sueños? ¿Cuántas veces las personas a tu alrededor se rieron de tus proyectos? Te llamaron loco por creer en algo más grande. Noé construyó un arca cuando no había agua, cuando todos lo consideraban un fanático. Obedeció un llamado que nadie más podía ver ni entender. ¿Y tú? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué arca te está pidiendo Dios que construyas? Déjame decirte algo importante. Dios no trabaja dentro de los límites del tiempo como nosotros. Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden alcanzar.
Tu historia no termina en los desafíos del presente. Está siendo constantemente reescrita por tu fe, por tu disposición a creer incluso cuando todo parece imposible. Aprende las lecciones de la vida de Noé. Primero, la obediencia puede parecer locura para el mundo, pero es sabia ante Dios. Siempre obedece a Dios. Segundo, la verdadera fe se manifiesta a través de acciones concretas. No basta con decir que crees en Dios, debes demostrarlo con la forma en que vives. Incluso cuando todos a tu alrededor se reían, Noé no solo decía que confiaba en Dios, lo demostró construyendo el arca cuando nunca antes había llovido en la tierra. Tercero, la preparación para los momentos difíciles comienza mucho antes de que lleguen. Noé se preparó durante 120 años para el diluvio. Y por último, Dios siempre tiene un plan de salvación para aquellos que confían en Él. Amigo, tal vez como Noé, estés construyendo tu propia arca en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Puede que tu arca no esté hecha de madera y clavos, pero tal vez sea un proyecto, un sueño, una misión que Dios ha puesto en tu corazón. Has estado esforzándote, trabajando incansablemente, pero las personas a tu alrededor aún no comprenden el tamaño de tu misión. Ellos no ven lo que tú ves, no comparten la fe que tú llevas, y a veces eso duele. Tal vez estés pasando por una tormenta ahora mismo y el mundo a tu alrededor parezca hostil e indiferente. Pero recuerda, así como Noé, tú no estás solo. Hay un plan divino para tu vida, incluso si no puedes ver todos los detalles en este momento. Tu obediencia puede parecer locura para el mundo, pero es sabiduría a los ojos de Dios. Quiero que hagas algo hoy. Detente y reflexiona. ¿Qué te está llamando a construir Dios? ¿Cuál es tu arca? ¿Cuál es el sueño que parece imposible, pero que sabes que vino de Dios? Sé que la duda es constante. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces Noé dudó de sí mismo? ¿Cuántas noches pasó mirando el arca y cuestionándose si estaba haciendo lo correcto? Noé no tuvo un camino fácil. Él no vio el final de la historia mientras construía el arca, pero él creyó en Dios, y eso fue suficiente. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a creer así también? ¿Estás dispuesto a seguir adelante incluso cuando los demás no creen, cuando no tienes todas las respuestas? Porque tengo buenas noticias para ti. Dios nunca pide algo que no nos dé la fuerza para cumplir. Él es el autor de nuestra fe, y Él nos da los medios para cumplir nuestros propósitos, no importa cuán grandes o desafiantes parezcan. Si estás en un momento en que todo parece nebuloso e incierto, te digo, así como el arco iris apareció, como una señal de esperanza para Noé, Dios está preparando algo para ti, algo grandioso. Es hora de que construyas tu arca. No esperes más. Dios te ha llamado a una misión única y tú debes creer que Él te va a capacitar. Ahora, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en que, así como Noé, tu obediencia a Dios puede cambiar el curso de tu historia? Incluso cuando todo parece imposible, incluso cuando el mundo dice no, tú puedes decir sí a Dios. Tu fe, así como la de Noé, tiene el poder de salvar, transformar y traer esperanza en medio de la oscuridad. Ahora participa en esta oración conmigo. Señor soberano, te agradezco porque incluso en los momentos más difíciles, tú estás con nosotros. Ayúdanos a tener la fe de Noé, que así como él, podamos escuchar tu voz, obedecer tus mandamientos y confiar en tus promesas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Que nuestra fe sea inquebrantable y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado esta historia, no dejes que se pierda.
dale me gusta a este video, compártelo con aquellos que sabes que necesitan escuchar este mensaje y suscríbete al canal. Juntos podemos difundir estas historias de coraje, obediencia y fe a más y más personas. Y no olvides, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No estás solo en este viaje. Él está contigo, guiando tus pasos. Que tu fe sea tan grande como la de Noé y que así como él veas las promesas de Dios cumplirse de maneras extraordinarias. Que Dios te bendiga grandemente, hoy y siempre.